Si no vendes la finca, mamá, tal vez ya no deberías estar aquí. Las palabras flotaron en la cocina como humo espeso. Miré a mi hija Camila, al otro lado de la mesa, sus uñas tamborileando contra el roble que mi difunto esposo Javier había tallado con sus propias manos. Adrián, su prometido, se recostó con esa sonrisa lenta y presumida que ponía cuando creía tener el control de la situación. Llevaban casi 20 minutos hablando de su visión. Una marca de cuidado de la piel ecológica y lujosa, empaques elegantes, patrocinios de famosos. Todo lo que necesitaban, según ellos, eran 2 millones de pesos para lanzarla como se debe. Mi finca, decían, era la solución perfecta. Véndela, invierte en nosotros, abre las puertas del futuro. Junté las manos en mi regazo. La finca no está en venta. La voz de Camila se endureció. Prefieres aferrarte a un montón de tierra antes que ayudar a tu propia hija a salir adelante. Pensé en los inviernos largos, las mañanas tempranas, arrastrando alimento por la nieve hasta las rodillas, las noches que me quedé dormida en esta misma mesa, con los libros de cuentas abiertos, buscando cómo sobrevivir otra temporada. La finca no era solo tierra, era el sudor de Javier, mis dolores de espalda, el eco de las risas de Camila, corriendo por el huerto cuando era niña. Adrián se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa. Estás sentada en un tesoro que no hace nada. Piénsalo como poner tu legado a trabajar. Sostuve su mirada sin parpadear. Mi legado está justo aquí y me está hablando como si yo fuera un estorbo. Camila empujó su silla hacia atrás con un chirrido seco, agarrando su bolso. Si no quieres ser parte de nuestro futuro, no te sorprendas cuando sigamos adelante sin ti. La puerta trasera se cerró tras ellos, dejando la casa en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj. Me quedé junto al fregadero mirando los campos. Los manzanos estaban desnudos, ahora sus ramas negras contra el cielo invernal. Era la misma vista de casi 4 décadas, pero en ese momento algo se sentía diferente, como si algo se moviera bajo la nieve, y yo necesitaba estar lista antes de que rompiera la superficie. He vivido en esta tierra casi 40 años. Después de que Javier murió, se convirtió en más que un hogar, era la prueba de que podía seguir adelante sin él. 40 hectáreas de pastos ondulados, huertos que florecen blancos y rosados cada primavera, un gallinero lleno de razas criollas, cuyos huevos vendo en el mercado de fin de semana. No es glamoroso, pero es honesto. Camila nunca lo entendió. Creció aquí, pero en cuanto se fue a la universidad, trató la finca como si fuera una reliquia del pasado. Cuando venía de visita, lo que no era frecuente, todo eran sonrisas corteses y partidas rápidas. Las visitas de Adrián eran aún más escasas. Sus ojos recorrían los campos como si calculara su valor en el mercado en lugar de lo que significaban para mí. Llaman mi vida pintoresca. Sé lo que eso significa. En su mundo pintoresco es algo que derribas para construir algo más brillante, algo con ganancias. Pero yo sé el precio que he pagado por mantener este lugar vivo. Recuerdo inviernos en los que las tuberías se congelaban y tenía que acarrear agua desde la bomba en la oscuridad. Años en que el mercado estaba lento y vendía mermeladas desde mi camioneta para cubrir los gastos del forraje. Hasta vendí mi anillo de compromiso para reparar el tejado del granero después de que una tormenta lo destrozara. Cada clavo, cada poste, cada hilera de árboles lleva un pedazo de mí. Así que cuando Camila habló de desbloquear el potencial de la finca, escuché lo que realmente quería decir: despojarla de lo que la hace hogar y convertirla en una fuente de ingresos. Ella ve la tierra como una palanca. Yo la veo como lo último que no he tenido que sacrificar. Al día siguiente de su ultimátum, caminé sola por la propiedad. El aire era tan frío que quemaba los pulmones y mis botas
dejaban huellas profundas en la escarcha. Desde la loma podía ver todos los graneros del huerto, los campos en reposo invernal. Me quedé ahí un buen rato, mi aliento formando nubes frente a mí, y me di cuenta de algo que no había querido admitir. El día anterior no iban a dejar esto en paz. 2 mañanas después, el teléfono sonó mientras reparaba un comedero. La voz al otro lado se presentó como una conocida mutua de Camila, una abogada que quería explorar opciones para sacarle provecho a mi propiedad. Le dije que no había nada que discutir y colgué antes de que pudiera soltar su discurso. A media tarde vi el todoterreno de Adrián avanzando lentamente junto a mi cerca. No estaba aquí de visita. Lo observé desde el porche mientras salía del autoteléfono en mano, caminando despacio, tomando fotos del granero, el huerto, el viejo roble junto a la entrada. No saludó. Cuando terminó, volvió al coche y se fue sin decir palabra. Esa noche, mi correo sonó con un mensaje de un desarrollador local. Decían que seguían mi consulta sobre vender, adjuntaban una oferta preliminar y me invitaban a un almuerzo. No los había contactado. Y aún así, ahí estaban con detalles que solo alguien cercano podría haber compartido. El correo terminaba con: tu hija habló muy bien del potencial de la propiedad. Cerré la laptop y me recosté en la silla. Ya no se trataba de persuadirme, habían comenzado a mover piezas. Esto no era una charla, era una estrategia. Revolví las brasas en la estufa de leña, viendo las chispas encenderse y apagarse. La voz de Javier volvió a mí baja y segura, de las semanas antes de que la enfermedad se lo llevara. Si alguien intenta quitarte este lugar, no cedas ni un paso. Que suban toda la montaña. El crepitar del fuego era el único sonido en la sala. Afuera, la escarcha se espesaba en las ventanas y los campos descansaban bajo la luz de la luna. Creían que podían superarme en silencio, pero he vivido demasiadas temporadas aquí como para confundir un día cálido de invierno con el inicio de la primavera. Apagué el fuego, cerré las puertas con llave y supe que debía prepararme para lo que viniera después. Cuando Javier y yo compramos este lugar, no era más que un terreno lleno de maleza y un granero que se caía a pedazos oliendo a podrido. Pasábamos los fines de semana aquí, con las mangas arremangadas, las manos llenas de ampollas, dándole forma a algo en lo que pudiéramos vivir. Javier reconstruyó ese granero tabla por tabla. Yo planté las primeras hileras de manzanos con las manos en la tierra hasta que la espalda me dolía. El primer invierno dormimos en un colchón inflable, en la cocina, acurrucados cerca de la estufa vieja para no congelarnos. Esta finca fue donde trajimos a Camila del hospital. Sus primeros pasos fueron en el césped detrás de la casa, persiguiendo una gallina suelta. Los veranos eran tardes descalzas, en el huerto sus manitas pegajosas de jugo de durazno. Cada rincón de esta tierra guarda un pedazo de su infancia. Todavía la veo a los 8 años, con una corona de papel que hizo en la escuela declarándose reina del huerto, mientras Javier se inclinaba en una reverencia de broma. En ese entonces ella amaba este lugar tanto como nosotros. Ahora habla de tumbar el huerto para hacer espacio para un estacionamiento y una fábrica. Pero hay algo que Camila no sabe, o tal vez olvidó. Hace años después del primer susto de salud de Javier, decidimos proteger la finca. Nos reunimos con un abogado, firmamos papeles y pusimos la propiedad en un fideicomiso irrevocable. Era un seguro contra tiempos difíciles, una forma de asegurarnos de que nadie, ni siquiera la familia, pudiera venderla sin la firma de ambos fideicomisarios. No había pensado en ese fideicomiso en años. Ha estado guardado en un cajón, haciendo su trabajo sin que yo le prestara atención, pero ahora lo veo distinto. No es solo una red de seguridad,
Podría ser lo único que me salve de perder todo lo que Javier y yo construimos. Cerré los ojos y respiré hondo. Si querían pelear, no tenían idea de que yo ya había reforzado las murallas mucho antes de que siquiera soñaran con atacarme. Pasaron 3 días antes de que Camila volviera a contactarme. Su voz en el teléfono era más cálida que en meses, casi melosa. Mamá, reunámonos a tomar un café, dijo. Aclarar las cosas. Creo que solo nos malentendimos. Escuché dejando que sus palabras flotaran. Era el tono que usaba cuando quería algo envuelto en un moño. ¿Dónde y cuándo?, pregunté. Sugirió una cafetería en el pueblo de Esas, con pisos de concreto pulido y mesas de madera reciclada. Acepté, pero antes de colgar, busqué en mi libreta el número de Mauricio Aranda. Mauricio había sido el mejor amigo de Javier y, más importante ahora, el cofideicomisario de la finca. Había dejado de ejercer como abogado hace años, pero conocía cada línea de ese fideicomiso como la palma de su mano. Tal vez necesite que estés listo, le dije. No sé qué están planeando, pero no creo que sea solo un café. Cuando llegué a la cafetería, Camila y Adrián ya estaban sentados en una mesa esquinera. Una tercera silla estaba ocupada por un hombre en un traje impecable, con un portafolio de cuero frente a él. Su sonrisa era cortés, pero afilada. Este es Germán, dijo Camila con ligereza. Está aquí para ayudarnos a formalizar las cosas. Sobre la mesa había un montón de papeles. Podía ver la dirección de mi propiedad impresa en negritas en la primera hoja. Camila deslizó un bolígrafo hacia mí. Solo hace falta tu firma, mamá, y podremos avanzar juntos. Adrián se recostó los brazos cruzados, como si el trato ya estuviera cerrado. Mantuve las manos en mi regazo, mi rostro inexpresivo. Bajo la mesa, mi teléfono ya estaba en mi mano, la pantalla abierta en el número de Mauricio. Escribí 2 palabras y presioné enviar ven ahora. Luego levanté la mirada y le sonreí a mi hija como si estuviera a punto de seguirles el juego. Germán carraspeó y comenzó a hablar sobre las condiciones actuales del mercado y maximizar el valor de los activos, sus palabras fluyendo como un guión que había ensayado 1000 veces. Adrián se inclinó hacia mí, bajando la voz para que solo yo lo oyera. Esto es por tu bien. No puedes manejar este lugar para siempre. Camila cruzó los brazos, su sonrisa desvanecida. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas, mamá. Pero va a pasar. Mantuve la mirada firme, dejando que sus palabras resbalaran. Mis dedos ocultos bajo la mesa apretaron el teléfono. Ya había enviado el mensaje. Mauricio estaría aquí pronto. Germán deslizó la primera página hacia mí con el bolígrafo listo. Solo necesitamos tu consentimiento para avanzar. Todo lo demás está arreglado. Tomé el bolígrafo girándolo lentamente entre mis dedos, fingiendo estudiar el documento. Mi pulso se mantuvo estable. Afuera, por la ventana de la cafetería, un sedán conocido se estacionó junto a la puerta. Mauricio salió su abrigo largo, rozando sus rodillas un maletín negro en la mano. Entró sin prisa, escaneando la sala, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Adrián lo notó primero, enderezándose en su silla. Las cejas de Camila se fruncieron un destello de incertidumbre, rompiendo su confianza. Disculpen la interrupción, dijo Mauricio al llegar a nuestra mesa. Pero antes de que alguien firme nada, creo que es importante revisar algunos acuerdos previos. Germán miró a Camila, claramente desprevenido por esta llegada. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, empujando los papeles hacia el centro. Buen momento, le dije a Mauricio, mi voz tranquila. Justo estábamos hablando del futuro. Apoyó el maletín en la mesa, abriendo los cierres con precisión deliberada. Dentro había un montón de documentos que cambiarían la dirección de la conversación por completo. Mauricio sacó una carpeta de su maletín y la abrió para que la primera página quedara frente a Germán, Camila y Adrián.
Su tono era firme, casi coloquial, pero cada palabra caía como martillo. Esta finca fue puesta en un fideicomiso irrevocable hace 17 años. La señora Lestrell es la beneficiaria principal. Yo soy el cofideicomisario. No se puede vender sin la firma de ambos. Germán parpadeó descolocado. No estaba al tanto de ese arreglo. No lo estarías, respondió Mauricio con calma. No es de dominio público y tiene prioridad sobre cualquier acuerdo presentado hoy. El rostro de Camila palideció. Entonces estoy diciendo, interrumpió Mauricio, que incluso si tu madre quisiera vender, lo cual claramente no quiere, no podrían forzarlo. Esta tierra está protegida. Adrián intentó recuperarse. Estamos hablando de una oportunidad familiar, familia, dijo Mauricio, clavándole la mirada. No se embosca en cafeterías, con contratos redactados de antemano. Dejé que el silencio se alargara después de eso. El montón de documentos de venta quedó entre nosotros como un accesorio inútil, su peso de repente sin sentido. Los ojos de Camila buscaron los míos, pero en lugar de la suavidad que tal vez esperaba, encontraron la misma resolución firme que había visto el día de su ultimátum. Tomó su bolso sin decir más. Adrián la siguió con la mandíbula tensa. Germán cerró su portafolio ya medio levantado de su asiento. Cuando se fueron, Mauricio recogió los documentos del fideicomiso y los guardó en su maletín. Pensé que tú también necesitabas el recordatorio, tanto como ellos, dijo en voz baja. Asentí. Así es. Pero ahora creo que entendieron que no soy tan fácil de mover como pensaban. Salimos juntos, el aire frío mordiéndonos las mejillas. Mi auto estaba estacionado justo adelante, pero me detuve en la acera, viendo cómo su todoterreno se alejaba dejando un rastro de humo como una bandera en retirada. No tuve que esperar mucho para el contraataque. Esa misma noche, mi teléfono se iluminó con el nombre de Camila. Al contestar, su voz llegó afilada y ardiente. Estás arruinando mi futuro. Siquiera entiendes lo que has hecho. Sostuve el teléfono un momento, dejando que el veneno de sus palabras se disipara antes de hablar. Entiendo perfectamente. Intentaste tomar lo que no es tuyo. La voz de Adrián se coló desde el fondo. ¿Sabes cuánto ya hemos invertido? No podemos simplemente dejarlo ahora. Nadie les pidió que apostaran por algo que no podían pagar, respondí. Mi tono se mantuvo firme, aunque mi agarre en el teléfono se apretó. Por un momento solo se escuchó una respiración rápida y desigual al otro lado. Luego la voz de Camila volvió más baja, casi fría. Está bien, quédate con tu querida finca, pero no esperes que regrese, ni para las fiestas, ni para nada. No respondí de inmediato. Afuera de la ventana de mi cocina, las luces del granero brillaban débilmente contra la oscuridad y sentí la calma familiar que este lugar siempre me ha dado. Esa es tu decisión, no la mía, dije al fin. Colgó sin decir más. La casa volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve crujido de las tablas del piso. Me preparé una taza de té, el vapor subiendo en el aire quieto, y la llevé a la mesa. Sabía que esto no era solo por dinero para ella, era por control. Y ahora que no lo había conseguido, encontraría otras formas de hacerme pagar por decir no. Tomé un sorbo lento y dejé la taza a mis ojos en la ventana. Los campos afuera descansaban en silencio bajo la luz de la luna, pero podía sentir la tensión como escarcha que no se derrite. A la mañana siguiente encontré un sobre bajo mi puerta. Mi nombre estaba escrito en la letra cursiva de Camila. Dentro había una sola hoja, sin saludo ni despedida, solo una lista de gastos que ella decía estar ligados a nuestro negocio futuro, cada cantidad marcada en rojo. Al final, una frase. Podrías hacer que todo esto desapareciera. Lo puse sobre la mesa
y lo miré por un largo rato. La letra era de ella, pero el tono, eso era puro Adrián. No era una petición, era una exigencia, una táctica de presión disfrazada de lazos familiares. Por un momento consideré escribirle de vuelta, recordarle el fideicomiso, los años que Javier y yo construimos este lugar, los sacrificios que ella había olvidado. Pero sabía que no importaría. Las palabras no la alcanzarían ahora, no cuando ya había decidido que yo era un obstáculo. En lugar de eso, tomé una hoja nueva del cajón y comencé a escribir algo diferente, no una respuesta, sino un registro. Fechas, conversaciones, los correos no solicitados de los desarrolladores, la emboscada en el café, incluso la carta frente a mí. Guardé cada página en una carpeta y la etiqueté con marcador negro finca, protección. Cuando terminé, la luz del invierno se desvanecía. Guardé la carpeta en la caja fuerte de mi armario, junto al viejo reloj de Javier y nuestro certificado de matrimonio. No es que esperara una pelea legal, pero si querían seguir presionando, estaría lista. Tras cerrar la caja fuerte, recorrí la casa revisando puertas, ventanas, el cerrojo del granero. Todo estaba en su lugar. Pero el silencio ahora se sentía distinto, no solo pacífico, sino vigilante. Me detuve en la puerta trasera, mirando el huerto, las ramas desnudas recortadas contra el cielo pálido. Mis manos descansaron en el marco, la madera suavizada por años de uso. Esto era mío nuestro, y así iba a quedarse. Pasó una semana sin más llamadas ni cartas. El silencio era casi extraño, después de la ráfaga de demandas y ultimátums. Usé el tiempo para atender las tareas que el invierno había ralentizado, reparar una sección de la cerca, recoger ramas caídas del pasto lejano, revisar a las gallinas. El ritmo del trabajo me estabilizaba el tipo de ritmo que Camila había olvidado hace mucho. Una mañana, mientras arrastraba una bala de heno al granero, el sedán de Mauricio apareció en la entrada. Bajó su aliento, formando nubes en el aire frío, y me entregó un pequeño montón de papeles, por si acaso dijo. Eran copias certificadas de los documentos del fideicomiso, notariadas y selladas. Guarda una aquí, otra en una caja de seguridad y dame el resto. Nos aseguraremos de que nadie intente nada más, sin pasar por mí primero. Le agradecí y nos quedamos un momento mirando los campos. El sol estaba abajo proyectando sombras largas sobre la escarcha. Javier estaría orgulloso, dijo Mauricio en voz baja. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con los documentos frente a mí. Pensé en lo fácil que podrían haber sido las cosas de otra manera, una firma, un momento de duda y décadas de trabajo y amor habrían desaparecido. La finca siempre había sido mi ancla, pero ahora también era mi línea en la arena. Cuando terminé de revisar los papeles, los guardé en la caja fuerte, con la carpeta que había comenzado girando la llave hasta que hizo clic. Afuera, el viento recorría el huerto, susurrando entre las ramas desnudas. Me serví una taza de té y me quedé junto a la ventana viendo cómo la última luz se desvanecía sobre el pasto. La casa estaba cálida, las paredes sólidas, la tierra descansando en la quietud del invierno. Vinieran las tormentas que vinieran, sabía dónde estaba parada y no me iba a mover.